Nombres de Dios, clase 7, audio 1. Hola queridos alumnos, qué bueno poder estar otra vez con ustedes y vamos a avanzar hoy con los nombres compuestos de Dios. Los nombres compuestos conectados con su nombre primario, Jehová. Y hoy tenemos un plato fuerte. Se viene con todo el nombre que vamos a ver hoy, que se encuentra en Génesis capítulo 22. Y para ir un poco resumiendo ese contexto, nos encontramos con Abraham y su hijo Isaac, el hijo de la promesa, ya crecido, y un pedido un tanto enigmático de parte de Dios que va a dejar evidentemente un poco de perplejidad en la vida de Abraham, en esta prueba de su fe. Dios le pide que entregue a su hijo en un holocausto, y se lo pide diciéndole y refiriéndose a Isaac como aquel hijo a quien amas. Dios le pide eso y Abraham comienza ese viaje hacia ese monte donde Dios le pide que haga eso. El nombre que luego en el cual deriva este episodio, ya para mencionarlo, es Jehová Jireh. Jehová Jireh. Y vamos a ver que este nombre significa Jehová proveerá, Dios provee, Jehová provee. La palabra Jireh es simplemente una transliteración de una palabra hebrea que aparece muchas veces en la escritura y se traduce ver o aparecer. Pero su significado, solo su significado inusual aquí, en este contexto, en este pasaje, por su conexión con este evento extraordinario y su unión con el nombre Jehová, Jehová Jireh, nos lo ha atribuido como un nombre compuesto de Dios. ¿Qué conexión puede haber entonces entre la palabra ver con proveer, ya que ambas parecen muy distintas en su significado? Recordamos, en la mayoría de los casos en que aparece la palabra en la Biblia hebrea, se traduce como ver o aparecer, no como proveer. ¿Por qué acá es diferente? ¿Por qué acá es distinto? Una razón para esto sin duda es que Dios, o que con Dios, ver también es prever. Dios posee sabiduría y conocimientos infinitos. Nosotros sabemos eso. Y Él conoce el fin desde el principio. Él lo prevé todo. Es el Dios de la previsión. Por lo tanto, para Dios, la previsión es necesariamente seguida por la provisión. Con Él, con Dios, la previsión y la provisión son prácticamente lo mismo. Todo esto se expresa ciertamente en el nombre de Jehová Jireh. Por lo tanto, es bastante correcto y apropiado traducir este nombre como Dios proveerá, o el Dios que prevé nuestras necesidades y provee para ellas. ¿Se entiende? Algo parecido dice Abraham en esa caminata un tanto dramática con su hijo, donde van solos. Génesis 22, 7 al 8, donde dice: entonces habló Isaac a Abraham su padre y le dijo: Padre mío. Y él le respondió: heme aquí mi hijo. Y él le dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, diciendo: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. Ahí van juntos, interesante. ¿Qué escena? Dios se proveerá de cordero. Ya empezamos de antemano, antes de que suceda en la intervención divina respecto de la provisión de un cordero, que como termina esta historia cuando vos la lees, Abraham ya estaba diciendo una declaración importante: Dios se proveerá de cordero. Dios se ocupará de ello. Dios lo va a resolver. Dios lo va a ver. ¿Sí? Como lo quieras decir. Abraham sabía eso. Bueno, en cuanto al uso de este nombre de Dios y su contexto y cómo aparecen, vamos a ir avanzando un poco más. El incidente histórico, entonces, como mencionamos antes, por el cual el nombre de Jehová Jireh surge, es uno de los más conmovedores y significativos en la palabra de Dios, como dijimos antes. Y aparece una sola vez, y está acá en este capítulo 22 de Génesis, versículos 13 al 14. Y es esta historia de esta prueba que transcurre en la vida de Abraham, o que Abraham atraviesa, es la última y la más grande crisis en su vida, la más destacada que vamos a tener, de la cual vamos a tener registro. Y vemos allí que
Abraham llega al monte y se dispone y se prepara para el sacrificio. Y a partir de Génesis 22:11 leemos: entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y le dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste a tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos, y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, acá está, y llamó Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Hay múltiples lecciones y meditación para sacar de esto. Es muy interesante. Ahora, tenemos que tener en cuenta que pedir a Dios por provisión, depender de Dios, para que Dios nos provea no solo cosas materiales, sino espirituales, es parte del hábito que tiene que tener el cristiano. Y la idea de un Dios, el concepto de un Dios proveedor, aparece a través de toda la Biblia. Al margen de que el nombre Jehová proveerá solo aparece en este pasaje, esto no significa que el concepto no está en el resto de la Biblia. Sí está, y de manera muy abundante. Y lo tenemos en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Salmo 34:8 dice: prueben y vean que el Señor es bueno, dichosos los que en Él se refugian. Por ejemplo, Romanos 8:32 dice: el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no habrá de darnos generosamente junto con Él todas las cosas? Un Dios generoso, abundante, un Dios que provee. Hebreos 4:16: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Podemos pedir que Dios provea socorro, una salida. Y algo parecido dice Filipenses 4:19. Así que mi Dios les proveerá de todo lo que necesiten, conforme a las gloriosas riquezas que tienen en Cristo Jesús. Filipenses 4:19. Así que el concepto de provisión de un Dios proveedor abundante está en el resto de la Biblia. ¿Sí? Ahora, vamos a remitirnos al episodio que leímos en Génesis capítulo 22, que es donde por primera vez aparece el concepto provisión relacionado a un nombre de Dios, el nombre de Jehová, Jehová Jireh, para sacar las lecciones que necesitamos para esta clase. Cuando hablamos de la prueba que se le pidió a Abraham, vamos a tener algunos pensamientos, algunas reflexiones sobre este tema de la prueba, sobre la vida de Abraham. Cada evento que había experimentado Abraham hasta ahora en su peregrinación había hecho su contribución para prepararlo para este evento, el más sublime. Entendemos eso, era como una espiral ascendente. Y hoy llegamos al examen final. ¿Sí? Todo da la impresión de que fue así. El pedido de prueba de Dios, cuando Dios le pide eso de Isaac, viene después de la expulsión de Ismael. Definitivamente Agar y Ismael se retiran de la familia. Ya no está más ese punto de conflicto. Y viene después de la obtención de una vida pacífica y próspera para Abraham en Berseba, fruto de su alianza con Abimelech y todo eso. Así que la promesa se había cumplido, la vida era buena, por fin hacíamos pie. Quizás pensaba Abraham: estamos bien, se cumplió la promesa se había cumplido, la esperanza suprema de su vida se había realizado, se había establecido para vivir el resto de su vida en paz y en alegre anticipación del pacto de Dios con él. ¿Por qué no? ¿Qué hay de malo en eso, no? Ahora, Dios tiene una forma soberana de tratar con nuestras vidas. Y no importa en la situación que te encuentres, porque tal vez hoy te encontrás habiendo superado dificultades, habiendo progresado, y es bueno experimentar momentos de estabilidad en todos los sentidos en nuestras vidas.
Pero, ¿sabes? Tenemos que tener siempre presente que no olvidarnos del dador cuando tenemos sus dones. Abraham, al igual que Job, no sabía o no era consciente 100% de lo que era una prueba de la fe. Para Abraham, para él fue un pedido de Dios que se tenía que obedecer, eso es cierto. Sus sentimientos, digamos sus emociones, apenas pueden ser apreciadas en este pasaje, no vemos mucho, al igual que su tremenda fe. El registro bíblico no revela, sin embargo, una palabra de objeción o de protesta de su parte. Y todo esto a pesar de la oscuridad y perplejidad que pudo atravesar su alma. Qué momento de aturdimiento para él. Prueba, digamos, en el pensamiento bíblico, desde un punto de vista bíblico, es una demanda o una experiencia que Dios asigna al creyente y que pone en nuestro camino con el propósito, mi hermano, de fortalecerte, de fortalecernos y que logremos madurar en nuestra fe. Que pasemos de la teoría a la práctica, que el conocimiento de la verdad pase a ser convicción, que nos persuadamos de su presencia, de su realidad, de su carácter. Y en este caso, el objeto de la prueba es claramente identificado. Dios le dice a Abraham: quiero a tu hijo, a tu único, a Isaac, a quien amas. ¿Qué palabras? ¿Estamos preparados para escuchar esas palabras de parte de Dios cuando Él nos pide y nos lleva por el camino de la prueba? ¿Estamos preparados para ir por el camino de Jehová Jireh y de la provisión?